Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión por el drama y el romance turco nunca se detiene. Estoy aquí como siempre lista para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las producciones otomanas que nos roban el corazón. Hoy prepárense para un vídeo que va a encender la pantalla porque vamos a hablar de uno de los tríos amorosos más comentados de las telenovelas turcas, un triángulo que ha generado debates, lágrimas y sobre todo, mucha expectativa. Sí, vamos a analizar la dinámica entre Hande, Kerem y Melisa, explorando la tensión palpable y por supuesto, la posible reacción explosiva de Hande ante la cercanía de Kerem y Melisa. ¿Están listos para el drama? Porque yo sí. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis exhaustivos, noticias frescas, datos curiosos y todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas. Así que no se pierdan ni un solo detalle y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Bien, empecemos poniendo el escenario. El triángulo amoroso entre Hande, Kerem y Melisa, aunque no específicamente de una única serie, es un arquetipo que vemos repetirse en muchas producciones turcas y que genera un interés inmenso entre los fanáticos. Analizaremos cómo este patrón se manifiesta en algunas series populares y cómo podríamos esperar que reaccione una protagonista como Hande. Pensemos, por ejemplo, en los dramas de oficina, los romances de verano y las historias donde la amistad se cruza con el amor. Este tipo de narrativa es un pilar en la televisión turca, y su popularidad radica en la capacidad de conectar con el público a través de emociones universales como el amor, los celos, la traición y la esperanza. En primer lugar, para ilustrar este tipo de dinámica, me viene a la mente la serie Senkalkapm, aunque aquí no tengamos una Melisa literal, podemos analizar la situación como si Selin fuese la Melisa de la historia. Senkalkapm es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por la talentosa Hande Erçel, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero. Sin embargo, sus planes se ven truncados cuando Serkan Bolat, un exitoso pero frío arquitecto interpretado por Kerem Bürsin, le retira su beca. A partir de ahí se ven obligados a fingir un compromiso para lograr sus objetivos, y como se imaginarán, las chispas no tardan en saltar. La serie se desarrolla en un ambiente laboral vibrante y lleno de desafíos, lo que añade una capa adicional de complejidad a la relación entre Eda y Serkan. El género, como ya dije, es comedia romántica, y es una de las series turcas más populares de los últimos años. Lo que la hace tan especial es la química innegable entre Hande y Kerem, que traspasa la pantalla. Pero también la trama, que combina humor, romance y drama en la justa medida. Además, la serie aborda temas como la ambición, la superación personal y la importancia de seguir tus sueños. La dirección de arte, el vestuario y la banda sonora también contribuyen al encanto general de la serie, creando una atmósfera visual y auditiva que cautiva al espectador desde el primer episodio. La popularidad de Senkalkapm no se limita a Turquía, ha conquistado audiencias en todo el mundo, consolidando a Hande Erçel y Kerem Bürsin como dos de los nombres más importantes del entretenimiento turco. Ahora bien, volviendo a nuestro tema central, ¿dónde entra Melisa? Selin, interpretada por Bige Onal, es la exnovia de Serkan. Una mujer sofisticada, inteligente y con un pasado en común con el protagonista. Aunque ya no estén juntos, Selin sigue presente en la vida de Serkan, generando celos y dudas en Eda. Digamos que Selin representa la sombra del pasado, la que constantemente recuerda a Eda que Serkan tuvo una vida antes de ella. La tensión entre Eda y Selin es palpable, y cada interacción entre ellas está cargada de indirectas y pullas. Selin intenta reconquistar a Serkan, utilizando su cercanía y su conocimiento del pasado para sembrar dudas en Eda. Su presencia constante en la vida de Serkan es un recordatorio de que el pasado puede volver para complicar el presente y poner a prueba el amor que está floreciendo entre Eda y Serkan. La interpretación de Bige Onal como Selin es magistral, logrando transmitir la complejidad de un personaje que, aunque inicialmente puede parecer una villana, tiene sus propias motivaciones y razones para actuar como lo hace. Si Eda fuera nuestra Hande del hipotético triángulo amoroso, ¿cómo reaccionaría? Pues la Hande que conocemos tanto por su personaje en Senkalkapm como por su personalidad en la vida real, no se quedaría de brazos cruzados. Eda, a pesar de su dulzura e inocencia, tiene un carácter fuerte y no duda en defender lo que quiere. Así que si viera a Kerem y Melisa juntos, probablemente sentiría celos, pero también rabia e impotencia.
Su reacción sería una mezcla de confrontación directa y manipulación sutil. Probablemente confrontaría a Kerem, exigiéndole explicaciones y dejando claro que no está dispuesta a compartirlo con nadie. Pero también utilizaría sus encantos para recordarle a Kerem por qué la eligió. Eda es una mujer apasionada y decidida, y su amor por Serkan la impulsa a luchar por lo que cree que es suyo. Su reacción ante la cercanía de Selin es un reflejo de su determinación y su negativa a dejar que el pasado interfiera en su futuro. La audiencia se identifica con la vulnerabilidad y la fuerza de Eda, lo que la convierte en un personaje entrañable y admirado. Ahora imaginemos otra serie, una un poco más dramática como Kara-Sevda. Aunque el triángulo amoroso aquí es un poco diferente, podemos encontrar elementos similares. Kara-Sevda es una historia de amor imposible entre Kemal, un joven ingeniero de clase media interpretado por Burak Özçivit, y Nihan, una chica rica interpretada por Neslihan Atagul. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales y por la ambición de Emir, interpretado por Kaan Urgankolu, un hombre poderoso obsesionado con Nihan. La serie se desarrolla en un ambiente de intriga y secretos, donde las ambiciones personales y las presiones sociales juegan un papel fundamental en el destino de los protagonistas. Kara-Sevda es un drama intenso y lleno de pasión. Lo que la hace tan adictiva es la química entre Kemal y Nihan, su amor incondicional a pesar de los obstáculos. Pero también la trama, que está llena de giros inesperados, secretos oscuros y venganzas implacables. La serie aborda temas como el amor, la clase social, la ambición y la venganza. La dirección de fotografía y la música crean una atmósfera melancólica y opresiva que refleja la angustia y el sufrimiento de los personajes. Kara-Sevda es una de las series turcas más aclamadas por la crítica y el público, y ha ganado numerosos premios internacionales. La serie ha sido elogiada por su guión inteligente, sus actuaciones convincentes y su capacidad para abordar temas sociales relevantes. En este caso, Emir sería el equivalente a Melissa, aunque su papel es mucho más oscuro y perverso. Emir está dispuesto a todo con tal de mantener a Nihan a su lado, incluso a manipularla, chantajearla y amenazarla. La relación entre Nihan y Emir es tóxica y destructiva, pero Nihan se siente atrapada en ella por el bien de su familia. Emir representa la encarnación del poder y la obsesión, y su control sobre Nihan es un reflejo de las desigualdades sociales y las presiones familiares que enfrentan muchas mujeres en la sociedad turca. La interpretación de Kaan Urgankolu como Emir es escalofriante, logrando transmitir la maldad y la crueldad de un personaje que está dispuesto a sacrificar todo por lograr sus objetivos. Si Hande interpretara a Nihan y viera a Kerem cerca de Melissa, su reacción sería muy diferente a la de Eda. Nihan es una mujer más sufrida, más reprimida y más dispuesta a sacrificarse por los demás. Su reacción sería una mezcla de dolor, resignación y desesperación. Probablemente intentaría alejar a Kerem de Melissa, pero de una forma más sutil y discreta, sin confrontarlo directamente. Su prioridad sería proteger a Kerem y evitar que sufra las consecuencias de la obsesión de Emir. Nihan es una heroína trágica, atrapada entre el amor que siente por Kemal y las responsabilidades que tiene hacia su familia. Su sufrimiento y su sacrificio la convierten en un personaje complejo y profundamente humano. La audiencia se compadece de Nihan y admira su valentía para enfrentar las adversidades. En ambas series y en muchas otras telenovelas turcas, la reacción de Hande ante la cercanía de Kerem y Melissa dependería mucho de su personaje y de las circunstancias. Pero una cosa es segura, no se quedaría callada. Ya sea con confrontación directa, manipulación sutil, dolor silencioso o un plan de venganza elaborado, Hande encontraría la forma de expresar sus sentimientos y luchar por lo que quiere. Esta capacidad de las protagonistas turcas para defender su amor y su felicidad es uno de los elementos que más atrae al público femenino. Es precisamente esta intensidad emocional, esta capacidad de los personajes para expresar sus sentimientos de forma tan apasionada, lo que hace que las series turcas sean tan adictivas. Nos identificamos con sus alegrías, sus tristezas, sus amores y sus desamores. Y nos encanta ver cómo reaccionan ante las situaciones más extremas. Las series turcas nos ofrecen un escape de la realidad y nos permiten conectar con nuestras propias emociones a través de las experiencias de los personajes. Pero no todo es drama y pasión. También hay espacio para el humor y la diversión. Las series turcas también saben cómo hacernos reír con situaciones absurdas, personajes entrañables y diálogos ingeniosos. El humor en las series turcas suele ser ligero y sutil, pero también puede ser satírico y crítico.
El humor se utiliza para aliviar la tensión dramática y para crear un vínculo más cercano con el público. Por ejemplo, podemos mencionar Erkencikus, una comedia romántica que nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y algo torpe interpretada por Demet Özdemir, que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero interpretado por Can Yaman. La serie se desarrolla en un ambiente creativo y dinámico, donde los personajes se enfrentan a desafíos profesionales y personales mientras descubren el amor. Aunque la dinámica del trío amoroso no es tan evidente como en las series anteriores, también podemos encontrar un personaje que representa una amenaza para la relación entre Sanem y Can, Polen, la exnovia de Can, una mujer sofisticada y exitosa que regresa para reconquistarlo. Polen es una mujer segura de sí misma y decidida, y su presencia en la vida de Can pone a prueba la confianza y la seguridad de Sanem. En este caso, si han de interpretar a Sanem, su reacción sería una mezcla de inocencia, celos y torpeza. Sanem es una chica impulsiva y espontánea, que no sabe muy bien cómo lidiar con sus emociones. Si viera a Kerem cerca de Melissa, probablemente sentiría celos, pero también inseguridad y miedo a perderlo. Su reacción sería una mezcla de intentos fallidos de seducción, meteduras de pata constantes y ataques de celos infantiles. La torpeza y la inocencia de Sanem la convierten en un personaje adorable y divertido, y la audiencia se ríe con sus ocurrencias y sus errores. Lo interesante de este tipo de series es que a pesar del drama y la tensión, siempre hay un final feliz. El amor verdadero siempre triunfa, los obstáculos se superan y los villanos reciben su merecido. Y eso es lo que nos gusta ver, un final que nos haga creer en el poder del amor y la felicidad. Las series turcas nos ofrecen un mensaje de esperanza y nos recuerdan que a pesar de las dificultades, siempre hay motivos para creer en un futuro mejor. En definitiva, la reacción de Hande ante la cercanía de Kerem y Melissa es un tema recurrente en las telenovelas turcas, y siempre genera mucha expectación entre los fanáticos. Ya sea con drama, pasión, humor o venganza, Hande siempre encontrará la forma de expresar sus sentimientos y luchar por lo que quiere. Y nosotros, como espectadores, disfrutaremos cada segundo de este espectáculo. La versatilidad de Hande Erçel como actriz le permite interpretar una amplia gama de personajes, desde la dulce y romántica Eda hasta la sufrida y valiente Nihan. Su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas del público turco e internacional. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la posible reacción explosiva de Hande ante la cercanía de Kerem y Melissa en el mundo de las telenovelas turcas. Hemos explorado diferentes escenarios y personajes, y hemos visto cómo la intensidad emocional y la pasión son elementos clave en este tipo de producciones. Las series turcas nos ofrecen un escape de la realidad y nos permiten conectar con nuestras propias emociones a través de las experiencias de los personajes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo creen que reaccionaría Hande en esta situación? ¿Cuál es su serie turca favorita con un triángulo amoroso similar? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus comentarios son muy valiosos para mí, y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más drama, romance y pasión turca. Hasta la próxima.